Cuando hablamos de videojuegos, muchas veces se nos viene a la cabeza acción y mucha diversión, y no nos paramos a pensar que pueden haber juegos alternos que en vez de apresurarnos, nos relajen. Y es que desde hace mucho tiempo, hasta la actualidad, este tipo de videojuegos se ha ido instaurando en la industria, sin que tenga su propio género. Pero, ¿debería tenerlo? ¿Quieres saber más? Empecemos. Hay días que no te importa estresarte y puedes jugar a juegos de modo competitivo de manera online. Otros, activas más tu lado oscuro y quieres jugar un género soul mientras comes guindillas, pero existen días en los que deseas relajarte y ahí es donde actúa este tipo de juegos que hacen que tu cerebro se relaje y te lleva a un punto de paz, los cuales los más comunes suelen ser los que tienen contacto con la naturaleza. Por ejemplo, los hay de juegos que tienen que trabajar en la granja o en tu jardín, con acciones repetitivas que te hacen olvidarte de todo mientras los juegas. El primer ejemplo de un juego así apareció en 1996, llamado Harvest Moon. Fue lanzado en SNES, dedicado básicamente a eso, a la jardinería y actividades repetitivas. Esto ya generó uno de los primeros acercamientos a este género sin nombre. Uno que parecía que no tendría éxito en una época donde querías ver plataformas o juegos más 18, pero en nada se vio que había un nicho que le interesaba este tipo de género, que por pequeños detalles se hizo un juego más relajante que un simulador en sí. Por ejemplo, si no regaban las plantas a tiempo, las mismas no se caían, sino que únicamente dejaban de crecer hasta que le eches. Es decir, no irritaba ni apresuraba al consumidor, y encima podías hablar con personajes de otros lugares, lo que daba un poco de actividad a un mundo solo para ti. Aunque en 2001 saldría un juego que de muchas formas te haría escapar de la realidad para relajarte, y fue Animal Crossing. En varios aspectos se basa en Harvest Moon, pero tuvo sus propias formas de desarrollarlo. Esta vez sí que te daba a entender de que si no jugabas al juego se iba desolando el sitio, por lo tanto tendrías que ir limpiando las malas hierbas de vez en cuando. Algo que también era relajante, debido a la misma mecánica repetitiva que se implementaba. Pero en este caso, Animal Crossing te hace vivir una vida pacífica que acabas atribuyendo como tuya, al igual que toda la comunidad virtual con la que te comunicas. Como te vas dando cuenta, estos juegos te ponen difícil el buscar algo de dificultad en el mismo. Stardew Valley es otro ejemplo de lo mismo, y cogiendo el aspecto de estos tres juegos y poniéndolo en otro ámbito podríamos encontrar a SimCity, que si le prestas atención serían las mismas mecánicas aplicadas en una ciudad, algo que te podría acercar un poco a la realidad si no te andas con cuidado. Pero luego tenemos juegos que dan un paso más, es decir, basan el tema de la relajación como tema principal del juego. Eso si lo combinas con arte minimalista salen cosas muy preciosas. Flow te hace ver que con tan poco puedes conseguir mucho. Junto a Osmos nos enfoca un organismo unicelular, el flotar, absorber criaturas más pequeñas evitando las grandes y crecer poco a poco de tamaño para luego poder comerte las grandes también. Todo ello con música suave que va acorde con el movimiento lento del juego. Entre todo esto me surge una duda, ¿por qué este tipo de juegos no tienen un género definido? Un motivo puede ser de que al final ese estado relajante que deja al jugador no requiere de una mecánica específica, sino del estado mental del propio jugador. Por lo tanto, podríamos considerar a juegos de este tipo los cuales te logren sumergir del todo dentro del juego de manera inconsciente. Juegos como Red, que fueron rápidos y con un ritmo de música acorde a la velocidad del juego, aún así te atrapaban y generaban este tipo de conexión. Llegando al final de este tipo de juegos, Cloud transmitió lo ligero que es el viento y las nubes en su movimiento. Esta vez, los desarrolladores crearon este juego para saber qué tipo de emociones despertaría al jugar. Sin una trama desarrollada, el juego consiguió despertar emociones de placer que condujeron a que sus últimos dos juegos fueran dedicados al máximo en esas partes. Por lo tanto, Flower da un paso más a esa sensación de paz absoluta, quitando muchos aspectos que habían introducido al principio que se dieron cuenta que entorpecían esta experiencia, como recolectar un número determinado de pétalos o añadir mensajes sobre lo bueno que era la naturaleza. Además, cualquier complejidad al final llevaría al jugador a desconectar. Por lo tanto, a nivel de paz, Flower para mí fue el juego que más se acercó a ese sentido.
Y siguiendo la misma compañía, luego vino el que para mí sería uno de los mejores juegos que jugué a este nivel de paz, por así decirlo. Esta vez se incluyó mecánicas, e incluso una trama, e incluso el desafío y unos niveles de plataformas, vamos, que podría considerarse fuera del tramo relajante. Pero como he dicho antes, no se trata de la mecánica, sino del estado mental del jugador, y este juego creó conexión con todo el que lo probó. E incluso tocó la parte online de una manera simplista sin que causara toxicidad, sin chat de texto ni de voz, solo guiarse y ayudarse entre los dos, que incluso te da ganas de conocer a esa persona que está detrás de ese otro personaje con el cual compartes la historia, pero sabes que después de un escenario no lo verás más. Te acompaña en una aventura en el cual puedes resolver los puzzles solo, pero en compañía es más rápido y gratificante. Ves cómo dos mentes se conectan, te hace ver que si nos unimos por una causa todo saldrá bien, y el final del juego es de lo más gratificante que existe, y te manda a volar como lo haría Cloud, sin que existan mecánicas así. Por lo tanto, al final, un juego relajante no es más que un juego que conecte contigo y te lleve a una experiencia de paz en la que no te quieres salir por un tiempo. Los juegos con principio y final de este tipo suelen ser cortos, pero los juegos que son, por así decirlo, de una vida, suelen ser eso, otro tipo de vida en la cual puedes montar tu propio paraíso y conectar con otros jugadores. Por esa razón, estos juegos siempre van a tener éxito en esta industria, y creo que deberíamos aprovechar a experimentar los mismos cuando tengamos algo de tiempo, valen la pena. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Tokbi.